La revolución industrial: causas, consecuencias y su influencia en diversos ámbitos. Inglaterra, segunda mitad del siglo XVIII. En los últimos años del siglo XVIII y al comienzo del siglo XIX, las cosas cambiaron mucho en Europa occidental. A través de una serie de rupturas, una Europa moderna se fue desprendiendo de un orden antiguo. Semejantes alteraciones, que sin duda merecen el calificativo de revolucionarias, resultan difícilmente de fechar, porque su génesis y su desarrollo no obedecen a reglas de simultaneidad ni de uniformidad. La revolución industrial tuvo lugar en Inglaterra a la segunda mitad del siglo XVIII, comprendiendo un periodo de 1760 a 1860. Fue la primera de las grandes transformaciones de la edad contemporánea y una de las más importantes de la historia. Fue un proceso de transformaciones económicas, sociales y tecnológicas. Su impacto generó cambios fundamentales en los modos de vida de la humanidad. Se caracterizó por la aparición de innovaciones tecnológicas que sustituyeron la energía humana y animal por la mecánica, así como la habilidad humana por la maquinaria. Significó el paso del aumento considerable de la productividad, así como cambios en la organización del trabajo fundamentados en la aparición de un nuevo actor social, los obreros. La invención y la incorporación de maquinaria a la producción dieron lugar al nacimiento de un nuevo tipo de sociedad al transformar la relación del ser humano con la naturaleza. Durante siglos, las actividades económicas se habían fundamentado en la habilidad humana y en el uso de herramientas manuales diversas. La revolución industrial incorporó la máquina y la tecnología en general en este proceso, de manera que el trabajo anteriormente desempeñado por el hombre y por la mujer era realizado por máquinas capaces de producir hasta 5 veces más que un artesano con los métodos tradicionales. Características de la primera revolución industrial: la aplicación de la fuerza motriz en la industria, el aceleramiento de los transportes y las comunicaciones, el aumento notable del dominio capitalista en toda la actividad económica. Surgieron fábricas, enormes espacios donde se ubicaban las máquinas y se concentraba la actividad productiva. Entre las causas que originaron este movimiento se encuentran: los cambios en la organización del espacio rural inglés provocaron un fenómeno conocido como revolución agrícola. Grandes extensiones de tierra se concentraron en pocos propietarios que cambiaron las técnicas de producción. El carácter emprendedor y capitalista fomentó el desarrollo de la industria y de nuevos inventos que serían base de la revolución industrial. Supuso un cambio que no solo afectaría a la sociedad de la época, sino que marcaría el desarrollo humano. Posterior, la aparición de las máquinas cambiaría los aspectos sociales, económicos y políticos, así como los estilos de vida de la población mundial. Durante la Revolución Industrial surgieron distintos inventos que forman parte importante de ella. La máquina de vapor fue inventada por Thomas Newcomen, pero James Watt revolucionó y perfeccionó la técnica. Este acontecimiento fue un cambio trascendental en la Revolución Industrial, ya que la creación de dicha máquina sustituyó el uso de la energía humana y animal por energía de vapor. El inglés William Hessop en 1789 instaló el ferrocarril en las explotaciones carboníferas de la región. Durante las 2 primeras décadas del siglo XIX, los ferrocarriles eran utilizados exclusivamente para el transporte de carbón a las ciudades o hasta los puertos fluviales donde eran embarcado a lugares más lejanos. A Alexander Graham Bell se le atribuye la invención del teléfono en el año de 1876. Se trató de un aparato que transmitía sonidos por un cable a través de señales eléctricas. Ha sido de los inventos más importantes porque revolucionó el mundo de las telecomunicaciones. En 1885, Carl Benz desarrolló el primer automóvil de combustión interna que tenía forma de triciclo. Estaba equipada de un pequeño motor de 4 tiempos, horizontal monocilíndrico y contaba con un carburador y refrigeración por agua.
La bombilla de luz, aunque ha sido atribuida principalmente a Thomas Alva Edison en 1809, Humphry Davy, en uno de sus experimentos, colocó una fina tira de carbón entre los dos polos de una pila y creó un fugaz arco luminoso, considerada la esencia del funcionamiento de la bombilla. La rapidez de las locomotoras de vapor impulsó la industrialización de diversas regiones de Gran Bretaña, y en poco tiempo se buscó ampliar sus beneficios al transporte de pasajeros. La revolución industrial también significó la creación de nuevas tecnologías de las telecomunicaciones. En este campo destaca la invención del telégrafo por el estadounidense Samuel Morse, quien hizo la primera demostración pública de su invento en 1835. Las difíciles condiciones de vida y trabajo durante las primeras décadas de la Revolución Industrial provocaron reacciones entre la naciente clase obrera. En un primer momento, la respuesta fue un ataque deliberado contra las maquinarias, movimiento al que se conoció como ludismo debido al nombre de su líder Ned Ludd, quien fue el primero en destruir una máquina hiladora. Se caracterizó por la oposición a la introducción de maquinaria moderna en el proceso productivo. Se desarrolló durante las primeras etapas del proceso de industrialización y dio lugar a violentas acciones de destrucción de máquinas. La causa principal que desencadenó los disturbios fue la precaria situación laboral y social creada tras la moderna maquinaria en la producción de textiles, arrastrando a los telares tradicionales, impotentes a la hora de competir con las fábricas de reciente creación. Los viejos artesanos perdieron sus negocios y cayeron en el desempleo. Las nuevas fábricas surgidas con la revolución industrial necesitaban grandes cantidades de obreros. La falta de regulaciones legales acerca del trabajo febril dio lugar a formas abusivas de explotación de la mano de obra, que fueron contestadas con el sindicalismo. Las primeras formas de organización sindical aparecieron en Inglaterra. Las trade unions lucharon por los derechos de los trabajadores, aumentos salariales, reducción de la jornada de trabajo, mejora de condiciones laborales y control legal de los abusos en el trabajo y sobre todo mujeres y niños. Consecuencias. En el plazo económico, se incrementó de manera sustancial el rendimiento del trabajo, a la vez que disminuyó el costo de producción. Producir cualquier bien era mucho más económico que antes, lo que hizo que las naciones industrializadas generaran una riqueza enorme. En el plano social, la mayor repercusión cayó sobre Gran Bretaña. Ahí se culminó el proceso de desaparición del campesinado, que encontró un rival muy poderoso: las grandes ciudades. El capitalismo se extendió como la pólvora y supuso el fin de otras fórmulas económicas que habían existido en la época feudal, así como de la minería y la manufactura, que fueron desapareciendo progresivamente. Se produjo un fuerte crecimiento de la población urbana y al mismo tiempo que crecían las ciudades, disminuyó la población rural. Influencias. Hizo que la administración exista como tal y llegase a ser considerada una ciencia. Se caracterizó por la mecanización de la industria y la agricultura, la aplicación de la fuerza motriz, el avance de comunicaciones y el desarrollo de la fábrica. La industrialización mejoró en parte las condiciones de vida de la gente, ya que muchos artículos eran más fáciles de producir, lo que rebajaba su precio y con ello su accesibilidad. Muchas mujeres se incorporaron al mercado laboral, lo que tuvo una repercusión directa en costumbres familiares y sobre los derechos de la mujer. Conclusión. La revolución industrial contribuyó a agudizar las diferencias socioeconómicas entre distintas regiones e incluso creó algunas más. Fue un proceso de evolución que llevó a la humanidad a pasar de una economía agrícola a una economía industrializada. Gracias a la revolución industrial podemos observar a lo largo del tiempo los grandes avances tecnológicos. Tuvo un gran impacto en la humanidad, nos facilitó la vida de muchas formas. Las grandes máquinas surgieron para mejorar la producción, pero de igual manera la sociedad fue afectada.